Fase 2 de terapia cardíaca. La fase 2 de terapia cardíaca la podremos iniciar en la mayoría de los casos en el futuro inmediato. En algunos de los casos, como por ejemplo angioplastia coronaria o revascularización, tenemos que esperar entre 2 y 4 semanas para poder iniciar la intervención. La fase 2 de terapia cardíaca se compone de tres elementos particularmente necesarios: los elementos aeróbicos, los elementos anaeróbicos y los elementos de acondicionamiento. Particularmente en los elementos aeróbicos hablamos del ejercicio cardiovascular, del ejercicio particularmente oxidativo. En los elementos anaeróbicos hablamos particularmente de los ejercicios de contrarresistencia, particularmente sugeridos en circuitos. En la fase de acondicionamiento estaremos platicando particularmente de gestos de flexoelasticidad, de coordinación y de equilibrio. Eventualmente la fase 2 la proponemos programada a partir de macrociclos, mesociclos y microciclos. Particularmente estaremos hablando más a detalle de esos elementos. Algunas de las evidencias que se han descrito a partir del manejo de fase 2 de terapia cardíaca es que la terapia cardíaca en fase 2 debería de durar como mínimo 12 semanas. Se ha encontrado que la tolerancia a la actividad física y el incremento del 20% de la capacidad funcional del paciente la podemos alcanzar aproximadamente a las 12 semanas. Se ha visto también que el aumento en el umbral isquémico del paciente se consigue alrededor de las 12 semanas. Particularmente son de las principales indicaciones que tomamos en cuenta para suponer y sugerir entonces que la terapia cardíaca no dure menos de 3 meses. Algunos de los indicadores que tomamos en cuenta para la prescripción de la actividad física en el paciente con enfermedades cardiovasculares son la prueba ergométrica, particularmente en México aquí muy usado el protocolo de Bruce, el electrocardiograma, el ecocardiograma, la tele de tórax y algunos indicadores bioquímicos de referencia como colesterol, como triglicéridos, glucosa y algunos otros. Algunos de los indicadores de control que podemos obtener a partir de la prueba ergométrica son la frecuencia cardíaca útil, la frecuencia cardíaca pico, la frecuencia cardíaca límite, la frecuencia cardíaca diana, la frecuencia cardíaca teórica, el VO2 máximo, los METs, la TA máxima y la frecuencia respiratoria máxima. Esos indicadores, repito, los vamos a obtener a partir justo de la prueba ergométrica. En la sesión en vivo que vamos a tener próximamente estaremos platicando más a detalle de la utilidad y de la caracterización de todos estos indicadores. Algunos otros indicadores de alcance y tratamiento que podemos tomar en cuenta para hacer una prescripción adecuada y libre de riesgos son el diseño de los METs teóricos, el doble producto, el umbral isquémico y trabajar particularmente con la escala de Borg. Estaremos platicando también más a profundidad en la siguiente sesión virtual. La escala de Borg es definitivamente una de las escalas de mayor importancia en la terapia cardíaca. A pesar de ser una escala subjetiva, es una escala completamente validada. Es una escala que se recomienda particularmente como una escala de gran utilidad en la percepción subjetiva del esfuerzo. Es definitivamente uno de los mejores complementos de monitoreo cardíaco. Se ha probado definitivamente que es una ayuda válida y es un indicador bastante útil en el tratamiento del paciente con enfermedades cardiovasculares. Eventualmente, en la mayoría de los casos, sugerimos que el paciente con enfermedades cardiovasculares trabaje en un nivel 12 o 13 de la escala de Borg. Seguiremos practicando también un poco más a detalle en la sesión en vivo de la escala de Borg. Es importante también que revisen en la plataforma el artículo que tienen a partir de las indicaciones y de los rubros que toma en cuenta la escala de Borg. El perfil de riesgo, como lo habíamos platicado, es importante también suponer y para esto podemos hacer uso de diversas escalas de predicción de perfil de riesgo. La escala de la AJA, la escala de la AACBPR, la escala de Vancouver, la escala de Madrid, la propia escala de la OMS o acá en México la propia escala validada de la Secretaría de Salud Pública, que no es más que la escala de la OMS. Básicamente,
La estratificación de riesgo es la piedra angular del tratamiento. Es definitivamente el elemento más importante para poder partir y evitar riesgos o eventos nocivos colaterales a partir del entrenamiento físico en el paciente. La escala de Laja es definitivamente la escala que más me gusta a mí y la que recomiendo que usen. Sin embargo, repito, no es determinante y no es una indicación que se tenga que tomar en cuenta necesariamente. Es simplemente una recomendación. La escala de Laja particularmente nos permite dividir al paciente en 4 niveles de riesgo: en el A, en el B, en el C y en el D. Particularmente, el riesgo tipo A es un riesgo bajo. Usualmente estamos hablando de atletas en adaptación, de pacientes con hipertensión arterial grado particularmente 1, pacientes con una fracción de eyección del 50 al 55%, con un volumen sistólico de 110 mililitros, sin arritmias, sin fallas congestivas, asintomáticos completamente, sin angor, hemodinamia normal y eventualmente con más de 7 meds por prueba ergométrica. El paciente tipo C es un paciente particularmente ya con angina inestable. Es un paciente cuya fracción de eyección ventricular está por debajo de 49. Es un paciente que se estratifica entre los 6 y 7 meds. Es un paciente que eventualmente presenta obstrucción arterial de menos del 70%, presenta disfunción endotelial, presenta revascularización y eventualmente presenta también isquemia significativa. El paciente de mayor riesgo es definitivamente el paciente tipo D. El paciente tipo D definitivamente ya tiene complicaciones bastante más severas. Eventualmente el paciente tipo D presenta particularmente menos de 6 meses. La capacidad funcional definitivamente de este paciente está bastante deteriorada y la hemodinamia también definitivamente se encuentra anormal en todo el contexto. Esa escala, repito, nos va a servir entonces para poder hacer una definición de las condiciones clínicas actuales del paciente y para definir qué sí y qué no podemos prescribir y qué sí y qué no es capaz de ejecutar. Una cosa interesante que me era importante platicar es justamente sobre los índices de mortalidad. Actualmente se sabe que el índice de mortalidad de la terapia cardíaca es de 1 entre 60,000 individuos. Definitivamente, la tasa de mortalidad es baja con la terapia cardíaca. Sin embargo, a medida de que obviamos o de que omitimos los criterios de seguridad, vamos a tener definitivamente un mayor riesgo de promover justamente o de ser ese 1 de 60,000. Entonces, atención y cuidado con la estratificación de riesgo del paciente. Una cosa que me resultó importante mencionar es las indicaciones que tenemos que seguir para evitar riesgos en el paciente que no tiene una prueba de esfuerzo. En ese contexto, vamos a preferir que todos los pacientes tengan definitivamente una prueba ergométrica. Sin embargo, si el paciente no cuenta con ella, la recomendación en cuanto al aumento de la cronotropía es que no se superen 30 latidos por minuto. En ese contexto, digamos que es un marcador que evita riesgos en el paciente con enfermedades cardíacas que están trabajando a nivel físico. ¿Cómo vamos a diseñar la sesión de trabajo con el paciente cardiópata? Bien, vamos a tomar en cuenta 5 indicadores: la duración, la densidad, el volumen, la frecuencia y la intensidad. La duración particularmente nos habla del tiempo total de tratamiento por sesión que el paciente va a estar trabajando. La densidad particularmente nos habla del tiempo de trabajo por tiempo de descanso que el paciente va a estar trabajando. Esto posiblemente en una serie o en un circuito. El volumen particularmente nos habla del tiempo de entrenamiento semanal que el paciente va a estar trabajando. La frecuencia nos habla particularmente de los días que el paciente va a estar lo mismo trabajando. Y finalmente, en términos de intensidad, la intensidad nos habla de qué tan pesado será el esfuerzo que el paciente estará realizando. La intensidad eventualmente la podemos medir en kilometraje, en watts, en kilos o algunos otros componentes. Un ejemplo de carga es el siguiente. El paciente podrá trabajar posiblemente una duración de 5 a 45 minutos. El paciente podría trabajar a partir de un circuito en donde trabaje 3 minutos
y descanse 1.5 minutos. El paciente podrá trabajar con un volumen de 200 minutos semanales. El paciente podrá trabajar bajo una frecuencia de lunes, martes, viernes y sábado. El paciente podrá trabajar bajo una intensidad de 40 a 85% del volumen máximo de oxígeno. Podrá trabajar quizás a un 60 a 90% a un 60 a 90% de la frecuencia cardíaca o a un determinado porcentaje de la repetición máxima. Esto cuando hablamos particularmente de ejercicios de contrarresistencia. La siguiente es una tabla, es una metodología que sugiero y que es útil cuando diseñamos el tratamiento del paciente con enfermedad cardíaca. Algunas de las cosas que tenemos que tomar en cuenta son definitivamente conceptos como la individualidad del paciente, la especificidad del tratamiento, la periodización del tratamiento, la supervisión definitivamente del tratamiento, que es muy importante, el desuso en el paciente, que también podemos llegar a ver cuando el paciente de pronto se ausenta por fracciones de tiempo al tratamiento. Y algo muy importante también, los días duros y los días fáciles del paciente, que solemos verlos muy comúnmente. En el paciente cardiópata, no todos los días son fáciles, pero tampoco todos los días son duros. Entonces, es un elemento que tenemos que tomar mucho en cuenta al momento, ya particularmente de la ejecución del plan terapéutico. En este contexto, hablamos entonces de que la metodología debe basarse en tres componentes base. Número uno, la entrada en calor. Número 2, la carga. Y número 3, el enfriamiento. En la entrada en calor buscamos particularmente que el paciente empiece a adaptarse cardiometabólicamente hablando. Esto lo hacemos particularmente a partir de un calentamiento general que oscila de entre los 10 y 20 minutos. Ya particularmente en la carga es en donde diseñamos el protocolo ya de lleno, ya completo, y es en donde tomamos en cuenta criterios como la intensidad, la duración, la densidad, el volumen y la frecuencia. Y finalmente, en el enfriamiento es en donde conseguimos justamente el descenso de la temperatura general y de la redistribución sanguínea. Buscamos también el descenso de la tasa metabólica y las catecolaminas en el paciente. Eventualmente lo que buscamos es una descarga óptima en el paciente. Buscamos que de un punto o de un pico de alta actividad metabólica, esta descienda de manera gradual y el equilibrio hemodinámico del paciente se recupere. En la pantalla, un ejemplo de un modelo de entrenamiento aeróbico basado en indicaciones ya particulares. Eventualmente, en este caso, estamos suponiendo o proponemos una entrada en calor de entre 10 a 20 minutos, especialmente calentamiento general. En cuanto a la carga, estamos trabajando acá particularmente con una carga inicial de entre 40 y 60% de la frecuencia cardíaca útil, que posteriormente platicaremos más a detalle. Estaremos trabajando también con una carga posterior de hasta el 90% de la frecuencia cardíaca útil, que esto supondría más o menos un 16 en escala de Borg. En duración estamos trabajando con una carga inicial de 20 minutos, hasta llegar a una carga de 60 minutos de la frecuencia cardíaca útil. Estaríamos trabajando bajo una densidad fraccionada, particularmente interválica, de 10 por 10, o con una modalidad posiblemente también continua. Estaremos trabajando con un volumen de 6 días de manera ideal. Y estaremos trabajando, en este contexto de los 6 días tendremos que hacer la multiplicación del tiempo, porque recuerden que el volumen hace referencia al tiempo total que el paciente ejecuta de trabajo en una semana. Y finalmente, pues la frecuencia en este caso podría ser una frecuencia posiblemente diaria, ¿sí? El enfriamiento lo sugerimos a partir de técnicas de yoga o técnicas particularmente de descarga muscular. En el caso particularmente de fortalecimiento, eventualmente esta es uno de los modelos que podemos tomar en cuenta para hacer un diseño del plan terapéutico, en donde la entrada en calor y el enfriamiento no cambia, no difiere, pero difieren puntos particularmente identificados en la carga. La intensidad la vamos a manejar de manera distinta. Eventualmente, cuando trabajamos el fortalecimiento, la intensidad la podemos estar midiendo particularmente en número de repeticiones, en carga o particularmente en porcentaje de 1 RM.
En el caso de la duración, particularmente vamos a buscar o podríamos empezar a trabajar desde los 5 minutos hasta posiblemente 60 minutos totales. En el caso de la densidad, eventualmente trabajamos en circuitos y buscamos trabajar a un ratio o a una razón de 1,2 o 1,4. En el caso del volumen, si trabajamos 6 días, pues bueno, hacemos cálculo, repito, con respecto al tiempo para determinar cuál es el tiempo total de trabajo por semana. Y finalmente, en términos de frecuencia, usualmente en fortalecimiento solemos generar una alternancia de musculatura, de grupos musculares. En la pantalla una forma de realizar justamente un circuito a nivel de diferentes estaciones. Platicaremos un poco más a detalle también de esto en la próxima sesión virtual en vivo. Por acá una imagen representativa también de una serie de circuitos con los que podemos trabajar con el paciente. Algunos efectos fisiológicos esperados que estaremos viendo en el paciente y que tenemos que tener cuidado con ellos, particularmente y de forma primaria, existirá con el tiempo un descenso en la estabilidad de la presión arterial diastólica. Estaremos viendo también un aumento de la presión arterial sistólica, estaremos también viendo un aumento en el gasto cardíaco y el volumen sistólico del paciente, estaremos viendo un aumento en el volumen el máximo de oxígeno, estaremos viendo un aumento en la temperatura del paciente, estaremos también observando una activación de la respuesta neuroendocrina del paciente. Son elementos que estaremos viendo de manera constante y que tendremos que estar monitorizando durante la práctica de la actividad física del paciente. La respuesta hemodinámica definitivamente no es la misma con todos los métodos y esto me es muy importante que lo podamos comprender. Existen modelos de entrenamiento a contrarresistencia isométricos e isotónicos. Los isométricos se ha visto que promueven un aumento brusco de la TA, especialmente de la sistólica y de la diastólica. Se ha visto también que incrementan de forma brusca a la frecuencia cardíaca, que promueven un mayor reclutamiento de fibras y una mayor cantidad de ácido láctico. En sentido contrario, se ha visto que los ejercicios isotónicos aumentan de manera más gradual la TA y la frecuencia cardíaca, que aumentan efectivamente la presión arterial sistólica y que generan un ligero aumento o estabilidad de la presión arterial diastólica. En ese contexto, cuando tenemos entonces que elegir sobre una metodología u otra metodología, definitivamente creo que queda claro sobre cuál es mejor sobre el otro. No quiere decir que se tenga que realizar una contraindicación absoluta del entrenamiento isométrico, pero sí quiere decir que en términos de utilidad, seguramente una metodología es más útil que otra. Casi para finalizar, en términos de mejoría del paciente con enfermedades cardiovasculares, se ha visto, según diferentes autores, que UNMED promueve ganancias en la sobrevida. Tyler, por ejemplo, en el 2004, describe que la sobrevida se puede llegar a obtener o se puede llegar a ganar de hasta el 20%. Meyers, por ejemplo, en el 2010 también nos habla justamente que hasta el 12% de la sobrevida se puede ganar cada vez que el paciente obtiene un MED, perdón, de ganancia. En este contexto, Meyers, por ejemplo, realizó un estudio de tipo longitudinal a 6.2 años con una muestra particularmente de 6.213 pacientes, en donde los resultados definitivamente creo que tienen una alta confiabilidad. Casi para finalizar, algunos de los formatos de prescripción terapéutica que pueden estar utilizando son estos. Particularmente estaremos hablando un poco más a detalle en la sesión virtual en vivo sobre cómo establecer o cómo diseñar un formato de terapia cardíaca. Y bien, finalmente creo que lo vamos a dejar hasta aquí. Vamos a seguir platicando entonces más a profundidad en la siguiente sesión virtual en vivo.